¿Escuchaste que una marca de skincare acaba de lanzar un nuevo producto y suena demasiado bueno para ser verdad? Probablemente sea demasiado bueno para ser verdad. Quédate mirando este video. Te cuento con qué marcas no trabajaría y por qué, para que no compres productos que realmente no funcionan. Hola a todos, hola comunidad de Simonis, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de marcas de skincare que no recomiendo, marcas que no indico en mi consultorio, marcas que no mencionaría en mis videos y te voy a contar por qué. Espero que este video sirva. Vas a poder elegir mejor a la hora de comprar y ojalá que sirva para obtener resultados reales. No hay nada peor que comprar algo que no sirve. Les voy a contar qué cosas me resultan imperdonables y qué cosas me hacen decir Esta marca mejor no la indico. ¿listos para arrancar? Empecemos. 1. Marcas que prometen resultados instantáneos y permanentes. ¿De verdad? ¿Instantáneos? ¿Permanentes? Me vuelve loco. Me vuelve loco la promesa de los resultados instantáneos y permanentes. ¿Cuántas veces viste anuncios que dicen piel de bebé en 24 horas o elimina arrugas para siempre? Eso no existe. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. La epidermis se renueva constantemente gracias a las células que forman queratinocitos. Este proceso de turnover epidérmico tiene un tiempo estimado de aproximadamente un mes. Es decir, la piel vieja no se cae de un día para el otro. Las células migran desde la capa basal hasta la superficie y recién cuando llegan a ser corneocitos, células muertas, se desprenden. Entonces, si una marca promete efecto inmediato o permanente, no está respetando este ciclo biológico. Puede haber efectos cosméticos temporales, como por ejemplo sensación de suavidad porque el producto contiene siliconas, pero no hay cambios estructurales reales en 24 horas. Además, muchas veces las fotos de antes y después se basan en iluminación, maquillaje o ángulos distintos. Recuerden, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. La ciencia nos dice que los cambios en la piel llevan tiempo. La paciencia y la constancia son clave. Si buscas resultados reales y duraderos, pensá en rutinas a largo plazo. No tires tu plata en cremas milagrosas que prometen desterrar las arrugas para siempre, simplemente porque no existen. La verdad es que no colaboro con marcas que prometen cambios imposibles en tiempo récord. Si ves algún producto que te promete algo en un tiempo descabelladamente corto, es sin dudas una red flag. 2. Marcas que demonizan ingredientes. Otra estrategia de marketing muy común es la de demonizar ingredientes para venderte la idea de que lo natural es siempre mejor. Seguro escuchaste frases como sin químicos, sin tóxicos o 100% natural, sin ningún ingrediente que no puedas pronunciar. Me indigna esa frase porque sinceramente el monóxido de dihidrógeno tiene un nombre químico impronunciable. El monóxido de dihidrógeno es el agua. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Recordá que lo natural no siempre significa seguro. Tomemos el ejemplo de algunos aceites. Las formulaciones con aceites esenciales son complejas y suelen contener compuestos que producen alergias. Según un análisis de casos de dermatitis de contacto alérgica, el aumento en el uso de aceites esenciales ha incrementado los reportes de alergias. ¿Significa esto que los aceites son el demonio y que no hay que usarlos nunca? No. Significa que hay que usarlos con cuidado, en la concentración correcta, sabiendo que cualquier ingrediente natural o sintético puede causar alergias. No hay químicos malos y químicos buenos. Hay químicos. Hay dosis, concentraciones y contexto. Por ejemplo, la hidroquinona, utilizada para tratar las manchas en la piel. Puede provocar ocronosis exógena si se usa en concentraciones altas durante más de 3 meses. Es decir, incluso activos que se prescriben en medicina deben usarse con supervisión profesional. La moraleja es: no demonices los ingredientes, demoniza la desinformación. No trabajaría con marcas que, para resaltar sus productos y engrandecer sus fórmulas, demonizan ingredientes o activos por conveniencia. 3. Marcas que prometen desintoxicar la piel.
¡Ay, la palabra detox! Una de las favoritas de la industria del skincare. ¿Cuántas veces te cruzaste con productos que te prometen desintoxicar la piel o eliminar toxinas? La idea suena súper atractiva. Hacemos algo que no sea dieta ni ejercicio y mágicamente nuestro cuerpo elimina sustancias malas. Sustancias que nos intoxican. El problema es que no hay evidencia científica de que la piel necesite o pueda hacer un detox, como nos lo presentan algunas marcas. Para empezar, la piel no es un órgano de eliminación de toxinas. La piel actúa como barrera protectora y si bien a través del sudor salen algunos compuestos, la cantidad de toxinas que se excretan por la piel es mínima en comparación con las que se eliminan por los grandes desintoxicadores que tenemos en el cuerpo, y la verdad es que se merecen un aplauso de pie. El hígado y los riñones. Lo que sucede es que la piel puede acumular células muertas, sebo, residuos de cosméticos, y es ahí donde una limpieza adecuada cumple su función. Pero eso no es desintoxicar, eso es higiene. La desintoxicación de verdad ocurre gracias a órganos increíbles como el hígado, que metaboliza sustancias, y los riñones, que filtran la sangre. Ninguna crema, por más cara que sea, hará lo que hacen esos órganos. Lo único que puede hacer un producto de skincare es ayudarte a desmaquillar, limpiar, hidratar, mantener la función de barrera, pero no compres humo. 4. Marcas que prometen cerrar los poros. Otra promesa recurrente es la de los productos que cierran poros. Los poros no son ni puertas ni ventanas, por lo que no se pueden abrir ni cerrar. Odio que jueguen con la ilusión de la gente. Los poros dilatados suelen ser una preocupación frecuente en los jóvenes, en los adolescentes, y ustedes saben que a esa edad uno compraría Lo que fuera. para mejorar el aspecto de sus poros. Muchas marcas se aprovechan de eso y prometen algo imposible: borrar o cerrar los poros. Eso no lo hace ninguna crema. Los poros no se cierran ni se abren. Lo que sí puede pasar es que se dilaten cuando están obstruidos con sebo y células muertas, lo que los hace más visibles. Cerrarlos es un imposible anatómico. De hecho, la piel no posee estructuras que permitan contraer o expandir los poros voluntariamente, como hacemos por ejemplo con los párpados o con la boca. El agua fría o el hielo pueden hacer que los poros parezcan más pequeños, algo que vemos muy frecuentemente en redes. Personas pasándose cubos de hielo para cerrar los poros. Sepan que el efecto es temporal, porque la piel se contrae superficialmente, pero los poros no se cierran. Los poros no tienen músculos que les permita cerrarse. Entonces, ¿qué se puede hacer con los poros dilatados? La respuesta es limpieza diaria, exfoliación química con alfa, beta hidroxiácidos que ayudan a destaparlos y limpiarlos en profundidad, usar retinoides que normalizan la queratinización y utilizar protector solar para evitar el fotodaño, pérdida de colágeno y una dilatación mayor. No te dejes engañar por cremas que prometen poros invisibles. La textura de la piel es real y por más filtro de Instagram que usemos, todo el mundo tiene poros. Hay que aceptarlos. Marcas que prometen cerrar o desaparecer los poros, fuera. No las queremos en este canal. 5. Marcas que prometen todo en un solo producto. ¿Viste esas marcas que dicen ser la solución completa? Hidratar, antiarrugas, antimanchas, protector solar, con ácido hialurónico, retinol, vitamina C y un toque de niacinamida. Todo por un precio increíble. Parecen la respuesta a todos tus problemas. Pero la realidad es que cada objetivo requiere activos distintos, a veces con mecanismos de acción incompatibles. Mezclar demasiados activos en una sola fórmula puede llevar a que los activos pierdan estabilidad o incluso se inactiven entre sí. Imagínate comprar un serum de 4, 5, 6 activos y que varios de ellos no funcionen. Yo me muero. Un ejemplo clásico es la combinación de peróxido de benzoilo y tretinoína. Se sabe que el peróxido de benzoilo puede oxidar y disminuir la eficacia de la tretinoína cuando se aplican juntos, mientras que el adapalene, otro retinoide, es resistente a la oxidación por peróxido. Otras combinaciones, como por ejemplo ácidos exfoliantes con retinoides, pueden aumentar la irritación.
¿A qué voy con esto? Que no siempre es posible combinar activos en un mismo producto, por una razón o por otra. Si fuera posible, créanme, que grandes marcas ya tendrían infinidad de serums con un cóctel inmenso de activos que abarquen todas las problemáticas de la piel en una sola fórmula, y la verdad es que no existen. Es mejor tener 2 o 3 bien formulados que una pócima multiuso que no hace nada. Si un producto te promete solucionar 1.000.000 de cuestiones, ojo, no te dejes engañar. Yo en esa marca no confiaría. 6. Marcas que usan activos de moda sin respaldo científico. El marketing vive de modas. Cada año aparece un super ingrediente que supuestamente revoluciona el skincare. Baba de caracol, células madres, plantas, placenta, péptidos mágicos. Y la lista sigue. Lo curioso es que muchas veces las investigaciones sobre estos activos son preliminares. Los estudios se hacen en ratones o in vitro y aún así las marcas construyen un imperio de promesas alrededor. A veces te sentís como que estás quedándote afuera, sentís que tu piel se está perdiendo de algo porque no estás usando ese activo que todas las marcas están promocionando. Es muy curioso porque años después, muchos de esos activos nuevos y revolucionarios pasan de moda y ya no se escucha más de ellos. Nos quedamos con los viejos confiables. Seguro se les viene a la cabeza más de un ejemplo. No nos dejemos psicopatear por el marketing. No salgamos corriendo a comprar el activo nuevo que no termino de entender ni cómo se llama. Usemos productos y activos con evidencia de que realmente funcionan. 7. Marcas que prometen curar enfermedades. Esta es una de las categorías más peligrosas. Algunos productos cosméticos se venden como si fueran tratamientos médicos. Cura el acné, elimina la psoriasis o detiene la caída de cabello. La realidad es que los cosméticos no pueden, por una cuestión legal, hacer claims terapéuticos. La FDA diferencia entre cosméticos, que son productos destinados a limpiar, embellecer o alterar la apariencia de la piel, y medicamentos, que están destinados a diagnosticar, curar, tratar o prevenir enfermedades. Un cosmético que afirma curar una enfermedad entra en la categoría de medicamento y debe cumplir normativas estrictas. Por eso, si una crema se vende en una góndola del supermercado y promete curar el acné, algo no cuadra. Reitero, ningún serum puede curar la psoriasis ni la dermatitis atópica. Los tratamientos de estas condiciones requieren medicamentos aprobados y supervisión médica. La cosmética puede apoyar hidratando, mejorando el aspecto, pero no cura enfermedades. Si tenés acné severo, no lo vas a solucionar con un limpiador. Necesitas una consulta con tu dermatólogo. Y si un producto cosmético te dice que es la cura para la alopecia androgénica en una semana, mejor salir corriendo, porque te están mintiendo. 8. Marcas que priorizan el marketing sobre la formulación. ¡Ay, el packaging hermoso, dorado! ¿Quién no ha caído en un envase minimalista con letras con relieve? Muchas veces confundimos un diseño bonito con calidad y lamentablemente la industria de la belleza está plagada de ciencia ficción. Productos muy lindos estéticamente, pero flojos de papeles, sin la suficiente evidencia científica de que realmente funcionan. Un envase bonito no garantiza una fórmula equilibrada. Tampoco la palabra naturaleza u orgánico asegura que un producto sea seguro. Lo que importa es la combinación de ingredientes, concentraciones y la evidencia científica. Por eso, antes de gastar tu sueldo en una crema de lujo con diamantes molidos, busca información, lee estudios y si tenés dudas, consulta con un profesional. El marketing puede ser creativo, pero lo que nos importa realmente es la ciencia. 9. Marcas que se basan solo en testimonios virales. Vivimos en la era de las redes sociales. TikTok, Instagram y YouTube están llenos de antes y después. Están llenos de reviews de productos que se vuelven virales. La tentación de comprar lo que le funcionó a un influencer es fuerte, pero hay que recordar que la experiencia personal no es evidencia científica. La piel de cada persona es única. Lo que le sirvió a tu tía puede no funcionarte a vos. Y lo que se ve en un video de 15 segundos no cuenta la historia completa. Un análisis de la Journal of Cosmetic Dermatology examinó tendencias de Google y TikTok y descubrió que solo 38% de los creadores de contenido sobre dermatología en redes sociales declaran ser profesionales de la salud y la mayoría ni siquiera menciona sus credenciales. Además, alrededor del 45% de la información dermatológica en las redes es imprecisa y casi 66% del contenido sobre enfermedades dermatológicas en plataformas como YouTube es peligroso o engañoso. Eso significa que si te basas solamente en testimonios virales, hay altas chances de que
recibas información incorrecta. Los testimonios pueden ser útiles como referencia subjetiva, pero no reemplazan a los estudios controlados ni a las revisiones sistemáticas. Cuando un producto se vuelve viral porque una celebridad lo usó y dice que le cambió la vida, recordá que esa celebridad probablemente tenga asesoría dermatológica, se haya hecho procedimientos médicos y en muchos casos tiene un contrato de publicidad. No te dejes manipular por el FOMO. Hacé tu investigación y si te interesa probar algo, consulta fuentes confiables o a un profesional. Entonces, podemos decir como conclusión, no existen marcas malas por definición. Existen promesas malas. Un buen skincare respeta la biología de la piel, educa y no engaña. La verdad es que la cosmética es maravillosa. Nos ayuda a mantener una piel saludable, a tratar afecciones leves, a prevenir el daño solar, a sentirnos mejor con nosotros mismos. Pero no es magia ni medicina milagrosa. Por eso, en vez de buscar la marca perfecta o el ingrediente secreto, busquemos rutinas sencillas, consistencia y ciencia. Recordá, no creas todo lo que dice el marketing. Infórmate, lee, consulta con profesionales y usa tu sentido común. Tu piel te lo va a agradecer. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video de nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.serrano. Y yo los veo en el próximo video.